Hola, yo soy Mía y esto es La Mísima. Hoy les voy a mostrar unas medias bucaneras de color negro de la marca Malena. Vamos a ver cómo quedan con el primer conjunto. Hola, yo soy Mía y esto es La Mísima. Bienvenidos a un nuevo video de este canal donde valoramos la belleza y la sensualidad de la mujer. Hoy les voy a mostrar unas medias bucaneras de color negro de la marca Malena. Este es el empaque, súper sencillo. No viene con el cartoncito que normalmente suelen venir porque son cortitas, son bucaneras y vienen con un moño arriba. Son bastante opacas, eso me gusta. ¿Ven? Que no son tan transparentes, eso me parece genial. Y bueno, y el moñito raso acá arriba, como pueden ver. Las dos exactamente iguales, así que para mí son un 10 por ahora, pero vamos a ver cómo quedan con el primer conjunto. Bueno, para combinar estas medias bucaneras elegí este body de color negro. Tiene cierres en las mangas y en la parte de atrás, acá en el cuello se puede ver. Bueno, como pueden ver, llegan a esta altura, se pueden subir un poco más. Me sorprende que no sean tan translúcidas, que son bastante opacas. Y bueno, los moñitos son un poquito más chiquitos que lo que se veían en las fotos, pero bueno, no pasa nada, tampoco tienen que ser demasiado grandes, así están bien. Obviamente mientras más se estiren, más translúcidas se ven. Esta por eso se ve un poquito más oscura, porque las tiré un poco menos. Pero bueno, yo calculo que el secreto está en subirlas bien para que las dos queden iguales. Se pueden poner más arriba, pero me parece que esta es la altura como justa, que me parece que queda bien. Y bueno, decidí cortar un poco el color negro con unos zapatos con esta textura como de reptil opaco y con flores. Es de taco aguja, bastante alto, como pueden ver. Viene con unas tiritas para enganchar en el tobillo, pero en esta ocasión se las saqué para que se vean más las medias. Se podría usar una falda en la parte de abajo y dejar el body en la parte superior. Bueno, acá también tiene unas letras de color rojo, como pueden ver, y es bastante elastizado, así que es bastante cómodo. Me parece que van bastante bien estas medias con la mayoría de los looks, así que me gustan bastante. Se estiran bastante bien, se pueden subir bien, me parecen resistentes. La verdad que la calidad es muy buena a comparación de por ahí otras medias que he comprado. Estas, el precio no era tan alto y sin embargo me parecen muy buenas. Así que, bueno, no sé qué opinen, pero en este primer look me parece que va bastante bien. Vamos al siguiente. Bueno, como les mencioné antes, me parecen de bastante buena calidad. Son opacas, son bastante opacas, no tienen nada de brillo. Eso también las hace muy lindas. En la parte donde obviamente menos estiras en el pie, entonces se ven bien oscuras. Son bastante elastizadas, me parece que se adaptarían a cualquier tipo de pierna. La parte de arriba no tiene silicona, entonces me parece que son de las que se pueden llegar a enroscar y bajar un poco, pero la verdad que por el momento no me pasó. Capaz que atrás un poquito, pero casi nada. Así que por el momento estoy bastante conforme. Me parecen cómodas, me gustan. Así que, bueno, veremos cómo quedan con otro outfit. En los pies también se sienten bastante cómodas, así que por el momento son excelentes. Bueno, ahora elegí un vestido bastante sueltito. Tiene este detalle de una cadenita en el cuello, este tipo de escote que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Bueno, es bastante elastizado, como pueden ver, no es transparente en absoluto.
Y bueno, obviamente elegí también los mismos zapatos porque tienen un poco de color para cortar todo lo que es negro. Me parece que quedan bastante bien. No sé qué opinan. Bueno, la parte de atrás también tiene el mismo tipo de corte en la parte superior. Me parece cómodo para andar, fresquito, depende de la época del año. Me resulta bastante fresco, cómodo. Las medias quedan bastante lindas, las bajé un poquito para que no se superponga con el largo del vestido. Se lo pongo derecha y se ve mejor, que hay una distancia, pero bueno, me gustó bastante cómo quedaron con estos zapatos. Ahí se ve mejor para cortar un poco el color negro, todo negro. Y bueno, sigo pensando lo mismo, son bastante opacas, no translucen tanto la piel, no se ve casi nada. Y bueno, quedan bastante bien. El detalle del moñito le da como un toque extra, no son tan básicas, así que le da como un detallecito adicional el moñito, aunque sea chiquitito. Creo que en la foto, si bien se veía más grande, me parece que así el moñito chiquito queda mejor que un moño muy grande, no quedaría tan bien. Quedaría medio raro, medio ridículo para mi gusto, pero sí, está bien. ¿Qué opinan? Le quería mostrar la costura bien, que no se los mostré anteriormente. Bueno, como les dije antes, tiene un borde en la parte superior, que es un poco ancho, no tiene silicona para agarrarse bien a la piel, pero por el momento no me resultó incómodo, ni se me bajó ni nada. Es un borde elastizado bastante seguro. Sí, en la parte de atrás se empieza a enroscar, pero no en la parte de adelante. Capaz que con un portalía de los que tienen portalía en la parte delantera y trasera se podría resolver, pero no creo que sea necesario. Creo que al sentarme es donde más se nota esto de que se enrosca que cuando estaba parado. Bueno, ahora sí le quería mostrar la costura a la altura de los pies, de ambos pies. Como verán, no se ve absolutamente nada porque son bien opacas. Ahí las estoy estirando un poquito más. Tiene un refuerzo muy finito que no creo que se pueda observar en la parte de los dedos. La costura es muy delicada también, no molesta en absoluto. Si bien este zapato es abierto, la abertura es chiquita y en los otros deditos no me molestó para nada. No tiene protección en el talón, pero no molesta, así que me parece que está bastante bien. Vamos a ver el otro, que obviamente es igual, pero más que nada para comprobar. Bueno, ahora sí. Ustedes pueden ver exactamente iguales los dos. Tiene apenitas una puntera de protección acá adelante, acá arriba digo, en los deditos, pero bueno, es muy sencillita la media. Repito, por el precio, la calidad me parece bastante buena, es bastante opaca, me sorprendió, ven cómo se estira, me sorprende bastante, se adapta muy bien, no queda arrugada en ninguna parte, a pesar de que se estire muchísimo, no queda arrugada. Yo creo que al lavarla obviamente va a volver a tomar la forma. Me la voy a sacar para mostrar, para ver cómo queda, si se estira mucho o no. No, sí queda estirada en la parte de arriba, obviamente, donde la pierna es un poco más ancha, pero está bastante bien. Algunas quedan completamente estiradas y por más que uno las lave no recuperan la forma. Esta sí, eso me gusta bastante. Vamos a volver a ponerla. Así que bueno, tiene más pros que contras. Como dije antes, lo único, dos cosas negativas que le encuentro es, con respecto a la foto del producto, los moños son distintos y son mucho más chicos. Que ahora teniéndola no me molesta, pero cuando compro algo me gusta que sea fiel a la imagen en lo posible.
Y más en algo así que es algo tan sencillo como una media, ¿no? En todo lo que es ropa, uno quiere que luzca exactamente igual como, o lo más parecido a la foto que uno ve en las páginas de internet. El moño era doble, tenía doble como cinta en la foto y era un poquito más grande. Ahora que la tengo puesta, obviamente prefiero que sea más chico, pero no coincide con lo que se veía en la foto. Eso por un lado, y por otro, el tema que les mencioné antes de esto, del elástico en la parte superior, que al estar sentada sucede esto, se va enroscando. Y tal vez no ahora, porque la tengo hace un rato puesta, pero tal vez dentro de un par de horas esto se puede llegar a ir bajando y resulta un poco incómodo. Así que por el momento no me molesta, en la parte de adelante no sucede eso, porque creo yo que también por el moño que sostiene bastante hace que esto no se pueda enroscar. Pero bueno, ¿se puede solucionar con un portaligas? Sí, pero bueno, obviamente pierde todo lo que el diseño ofrece, ¿no? Que sea justamente una bucanera con un moño para exhibirlo de esta manera, porque si no me compro una bucanera común sin ningún moño y le pongo un portaligas y es exactamente lo mismo. Pero me parece que dentro de todo va bastante bien, excepto por esos dos mínimos detalles. Sigue impecable la media, sigue estando exactamente igual. Para mí es un 9, así que estoy muy conforme, me gustó mucho, espero que les haya gustado también. Y bueno, no se olviden de seguirnos, de darle a la campanita para ver más videos y no perderse ninguno, así que bueno, les mando un beso enorme. Yo soy Mía y esto es La Mísima. Hasta la próxima.